10:04 minutos de la mañana, vamos con más información, con más noticias. Cambiamos de tema a esta hora en Noticias Caracol en vivo. Don Pablo Arango, buenos días. Hola Juan, buenos días a todos nuestros usuarios de Noticias Caracol en vivo. Juan Pablo Guanipa, después de es uno de los líderes de la oposición en este momento más importantes allí en Venezuela. Después de ser excarcelado en las últimas horas, liberado por parte del régimen allí en Venezuela, en horas de la noche, hacia las 10:30, 11 de la noche, empezó a través de las redes sociales, de su perfil de red social, a informarse que uniformados lo volvieron, en palabras de líderes de la oposición, a secuestrar. Información que después confirmó el fiscal de Venezuela, todo porque, según él, y esto causa polémica obviamente, ha dicho que se debió a que él habló en público, dio algunas entrevistas en algunas redes sociales con algunos periodistas después de ser excarcelado, cosa que no estaba específicamente detallado en su boleta de excarcelación, Pablo. Pero además, Juan Pablo Guanipa pasa de estar 10 meses en la clandestinidad, 9 meses capturado por el régimen justamente allí de Venezuela, pasa unas horas en libertad y es recapturado, por supuesto, generando nuevamente dolor para su familia que está hoy alzando la voz. Por eso vamos a saludar a esta hora, Juan, si le parece, a su hijo, Ramón Enrique Guanipa, que está alzando la voz por esta recaptura. Ramón, bienvenido. Saludos Pablo, saludos Juan Camilo. Bueno, Ramón, quiero oír lo que ha pasado en las últimas horas, minuto a minuto. Su papá es excarcelado. ¿Usted puede hablar con él algunos minutos? Eso pasó en horas de la mañana, hacia la tarde ayer, ¿no? Sí, pude hablar con él por teléfono. ¿Y qué le dijo, Ramón? Bueno, básicamente creo que es lo que cualquier familiar de preso político vive, ¿no? La alegría de que él salió. Hablamos de una vez de cómo sería cuando volviéramos a la casa, cómo sería el reencuentro con los pequeños, con mis 4 hermanos. Hablamos de esto, del tan anhelado reencuentro. Sin embargo, yo no estaba con él en Caracas, yo tuve que viajar en la noche para poder llegar y cuando llego ya él estaba en la calle, ya él estaba haciendo su recorrido y es a las 11:30, 11:45 de la noche de aquí que nos llaman para decirnos que había sido secuestrado otra vez. ¿Cómo se da esta captura? Usted referenciaba a través de las redes sociales que fueron 4 hombres desconocidos, armados. ¿Cómo se da esta recaptura precisamente de Juan Pablo Guanipa? Bueno, un grupo de personas que estaba con él en el momento nos comentó que los abordaron 3 vehículos diferentes, una camioneta y 2 carros. Ellos estaban en una casa cerca de donde nos encontramos nosotros y fueron abordados por los 3 vehículos, los interceptaron, se bajaron hombres sin uniforme, con chalecos antibalas y armas largas, apuntándolos, le dieron golpes a la camioneta, le dieron golpes al candado de la casa donde estaban, porque unos lograron meterse durante este suceso. Y los bajaron a todos apuntándolos y se llevaron a mi papá. Ustedes, Ramón, en las publicaciones marcan la agresividad con la que se hizo este procedimiento, ¿no? Sí, es que en primer lugar no están ni identificados los funcionarios. En segundo lugar, tampoco es un proceso formal, no le leyeron ningún tipo de cargos, no le dieron ninguna razón para llevárselo. Eso fue un secuestro tal cual como lo escribe el manual. ¿Qué le decían? ¿Usted pudo saber exactamente? ¿Esto fue a los gritos? ¿Le pegaron? No sabemos qué le dijeron. Las personas que estaban con él no recuerdan que se haya hablado nada. Ellos simplemente recuerdan que él dijo, miren, vamos a bajarnos, porque no había ninguna opción. Él se bajó y se lo llevaron. Solamente se lo llevaron a él. ¿Qué personas estaban con él, con Juan Pablo? Algunas personas afectas al partido y otros dirigentes. ¿Hubo otras capturas en ese momento o solo se llevan a Juan Pablo Guanipa? No, solamente a mi papá. Sí. Ramón, ¿cuál es el tema con no hablar? ¿Cuál es este asunto que al régimen le irrita tanto que los excarcelados hablen a la prensa? ¿Qué fue? Ustedes también reclaman que en ninguna parte está estipulada esta advertencia
ni siquiera en la boleta de excarcelación. Bueno, en primer lugar, cuando tú vives en un régimen dictatorial, lo que más les molesta es que tú estés en contra de ellos. Lo que más les hace oposición es precisamente denotar ideas distintas, ofrecer una alternativa. Las ideas como la libertad son groserías para ellos. Y en segundo lugar, más cuando vienen de un preso político, más cuando vienen de una persona que ellos trataron de quebrar y no pudieron, como muchos presos políticos que también pasaron por sus mazmorras y salieron todavía más fuertes. Para ellos es ofensivo que mi padre haya salido con ese espíritu combativo que lo caracteriza y al mismo tiempo es ofensivo que haya declarado, porque hay algunos presos políticos que salen con la medida explícita de no poder declarar, de no poder emitir ni declaraciones ni entrevistas, quiero recalcar. Y mi padre no tiene esa medida. Mi padre tenía una medida de no salir del país, o sea, prohibición de salida del país y de régimen de presentación cada 30 días. Esas eran las únicas medidas que tenía la boleta de excarcelación. Entonces, si no es por el tema político, entonces vámonos a lo judicial, donde dice que él no puede hablar. Tampoco lo dice. Entonces, por eso, esto es un secuestro con todas las de la ley y por eso exigimos además fe de vida, que se diga dónde está, que se esclarezca la situación y además que lo libere, porque no cometió ningún delito y no violó ninguna medida. Ayer cuando él sale justamente de prisión, ustedes alcanzan a comunicarse vía telefónica como nos había referido hace segundos, pero él también empieza a dar una serie de declaraciones donde refiere justamente lo que viene para Venezuela, esa búsqueda de la transición, cómo se sueña él una Venezuela distinta. ¿Qué alcanzó él a manifestar? Bueno, conmigo personalmente nada, conmigo la conversación solamente fue personal, sin embargo, él en su propio discurso hablaba sobre transición, que esto es lo curioso. Él en su discurso estaba hablando de transición y entonces en este contexto de transición, él habla de una reconciliación. Si él está hablando de una reconciliación, ¿dónde está el crimen? Si no, no se supone que esa es la agenda en la que estamos, no se supone que estamos en una supuesta ley de amnistía en proceso, no se supone que estamos en un periodo en el que vamos a empezar a, entre comillas, apaciguar las aguas. Eso es lo que me parece curioso y lo digo de manera irónica, porque entonces si estamos hablando de amnistía y si estamos hablando de reconciliación, ¿por qué entonces se lo llevan preso? Porque entonces lo secuestran como lo secuestraron y no nos dan información sobre su paradero, como si no fuera suficiente el sufrimiento que ya vivimos nosotros como familia y el resto de familiares de presos políticos. Eso además es un llamado al resto de presos políticos, a decirles, miren, cállense, no pueden hablar, no tienen derecho a emitir ningún tipo de declaración. Entonces, ¿estás libre realmente si no puedes emitir ningún tipo de declaración? No me parece. Claro. Entonces, por eso seguimos exigiendo fe de vida y seguimos exigiendo su libertad. Me parece un poquito, Ramón, que es una libertad condicionada, coartada un poquito. Mira, es cambiarte de cuarto, pero sigue siendo secuestrado. Si tu voz es objeto de crimen, es objeto de detención, es objeto de posible... Es un hecho punible que tú hables, entonces sigues estando secuestrado. Sí, Ramón, ¿dónde está Juan Pablo Guanipa en este momento? No tenemos idea, no tenemos información oficial. Nosotros presumimos que puede estar en la misma sede en la que se encontraba, pero no nos han dado información oficial. Y además, la medida que indica el comunicado del Ministerio Público dicta que debe estar en casa por cárcel, pero no nos han comunicado que lo están trasladando a nuestra casa. Entonces no sabemos realmente con exactitud qué sucede. Ramón, hablemos del tema familiar. Y lo conocemos, pero yo se lo recuerdo a las personas que nos están viendo. Él llevaba 10 meses en la clandestinidad, no podía moverse en Venezuela. Luego, 9 meses detenido. La madre de ustedes, y lo digo con mucho respeto, falleció, lamentablemente. Usted está con su mamá fallecida y con su papá capturado. Correcto. Sí, eso es quizás la parte que más me da coraje de todo esto y lo digo total y con absoluta responsabilidad. Yo no soy ningún dirigente político y yo no tengo una línea en la que yo vaya a emitir estas comunicaciones o estas entrevistas desde una posición política. Yo soy un hijo de preso político que tiene que encargarse de 4 hermanos pequeños. Tengo que encargarme de mi propia hija, tengo que vivir el secuestro de mi padre, tengo que vivir el luto
por mi madre y ahora tengo que volver a vivir el secuestro de mi padre de nuevo. Entonces, obviamente esto es una situación no solamente dramática, y yo sé que hablo por mí y por todo el resto de presos políticos, sino que además es una situación que genera profunda indignación, porque estamos hablando de un proceso de amnistía, estamos hablando de un proceso de reconciliación, lo habían excarcelado en la mañana y entonces en la noche se lo vuelven a llevar. ¿Cuál es entonces, cuál debe ser la línea del venezolano común al ver cómo se comporta el régimen? Que te pueden llevar porque vuelves a decir algo que no les gusta y te llevan y sin más, y hay impunidad total y nadie les dice nada y nadie les puede decir nada, porque entonces yo aquí haciendo mis declaraciones también estoy en riesgo. Entonces nosotros tenemos que dejar de ceder, y nosotros tenemos que perder el miedo de decir lo que realmente sucede en este país, porque es crítica la situación. Y reitero, yo exijo fe de vida de mi padre, exijo su liberación inmediata. Estas condiciones no son ni siquiera respetables, no son ni siquiera aceptables, y nosotros exigimos que lo liberen inmediatamente, porque no violó ninguna medida. Sí, Ramón, me conmueve oírlo en esta respuesta, porque, y además me llama la atención eso de que usted iba a Caracas, llega a Caracas, y esa ilusión que usted cargaba en el avión, ¿cómo es llevarse semejante decepción al momento de llegar a Caracas y que le digan a usted otra vez estamos en esta misma lucha? Volvemos otra vez a la misma lucha, a tu padre lo secuestraron. Ramón, ¿cómo fue ese momento? Bueno, te digo que cuando hablé con él por teléfono, él me estaba dando indicaciones sobre los niños, sobre que no perdieran clases mañana, o sea, hoy, y una serie de cosas, ¿no? Y yo ya había comprado el boleto para venir a verlo. Yo venía de sorpresa. Yo no le había avisado a él que yo venía. Yo sabía que él estaba en la calle recorriendo y mi intención era recibirlo en la casa cuando él llegara de su recorrido. Obviamente, no, eso no ocurrió. Entonces, tú bien lo dices, la ilusión de finalmente reencontrarnos en libertad, porque le recuerdo a los demás que lo pudimos ver hace poco, mis hermanos y yo, la ilusión de vernos en libertad finalmente, como siempre debimos estar. Entonces no se materializa porque otra vez es secuestrado por el régimen y otra vez se resetea toda la situación. Y ciertamente hay un proceso de amnistía esta semana que debería concretarse entre comillas, y eso debería suponer su libertad inmediata y su liberación y la de todos los presos políticos. Pero el trago amargo y la violación de derechos a su persona y todo lo que eso implica, eso no se borra, eso no se borra. No puede ser que te secuestren y ya pasó, y fue un accidente, o no te pongas bravo por eso. Nosotros tenemos todo el derecho de denunciar con toda la categoría y con toda la contundencia con la que suelo hacerlo, y no lo vamos a dejar de hacer, porque esto se tiene que decir. Esto se tiene que decir, esta es la naturaleza del régimen que estamos enfrentando, y lamentablemente no podemos decir que somos amigos. Aquí estamos combatiendo contra una dictadura y nosotros tenemos que entender lo que estamos pasando. Ramón, ¿qué ha sido lo más difícil de estar con su papá bajo prisión, según lo que ustedes siempre han referido, injusta? Lo más difícil, Pablo, es pretender que tienes una vida normal. Lo más difícil es despertarte todos los días, despertar a tus hermanos, prepararlos para el colegio, que ellos vayan a sus clases, que ellos vayan a sus actividades, que tú vayas a las tuyas, como pretendiendo que no pasa nada. Que la gente te pregunte qué sucede, o qué pasa, o qué sabes, y eso se haga tu día a día, se haga costumbre. Eso es lo más difícil, porque es una situación total y absolutamente distópica. Es decir, nadie debería tener que tener a su familiar preso, nadie debería tener que responder esas preguntas, nadie debería tener que pensar, bueno, no sé cuándo lo voy a volver a ver. Nadie debería tener que prepararse para eso. Y todo este tiempo yo he tratado de llevar esto con muchísima dignidad, lo mantengo, lo sigo haciendo, pero ciertamente te llena de coraje, te llena de enojo, te llena de indignación, porque es suficiente.
Mis hermanos merecen a su padre, merecen tener una vida medianamente normal, merecen que su padre pueda estar en su graduación, pueda estar en las cosas importantes. Todos merecemos eso. Yo creo que todas las familias de presos políticos anhelan eso. O sea, lo normal, lo que se vive en otros países que es normal, nosotros no lo tenemos. Sí. Ramón, ¿cómo están ustedes en este momento? ¿Desesperanzados, angustiados? ¿La seguridad de ustedes? Ustedes como familia, ¿cómo están? Bueno, desesperanzados nunca. Yo creo que la esperanza es lo último que tiene que perderse, porque además es lo que impulsa la voluntad. Si yo no tuviera esperanza, ni siquiera me molestara en contestar el teléfono. Pero yo tengo esperanza en que lo que hacemos funciona, en que denunciar funciona, en que ejercer presión genera incidencia en las cosas que estamos viviendo y tengo fe de que esto se va a solucionar. Mi exigencia es que se solucione lo antes posible, es decir, inmediatamente. Y creo que mi familia, mis hermanos comparten mi sentimiento. Creo que ellos, aunque tengan una corta edad, tienen un gran entendimiento de lo que está pasando. Y como lo dije anteriormente, ya han sufrido demasiado. Yo ni siquiera quiero hablar por mí, yo quiero hablar por ellos. Ya ellos han sufrido demasiado, demasiado. Y no es justo que ellos ya estaban esperando a su padre, ellos estaban esperando buscarlo hoy en el aeropuerto y ahora no lo tienen otra vez. Y entonces ahora en qué condiciones va a salir. Si es que realmente lo van a trasladar a la casa o no lo van a trasladar, porque no tenemos información de nada, no sabemos qué se van a inventar ahora. Entonces yo creo que ya el sufrimiento es suficiente. Ustedes todavía, a pesar de las promesas de cambio, de una cooperación por lo que ha pasado en los últimos meses, sobra explicarlo, ¿se sienten en la misma dictadura de siempre? Yo creo que aunque es complicado, porque ciertamente el gobierno de Estados Unidos nos ha apoyado, nos ha ayudado y se ha hecho responsable del proceso. Yo creo que nosotros tenemos que entender que seguimos estando bajo el régimen que ahora que ya no es de Nicolás Maduro, ahora es de Delcy Rodríguez. Sigue siendo un régimen dictatorial, sigue siendo un régimen que aunque tenga una lupa y aunque tenga un supervisor, todo el daño que pueda hacer lo hacen y lo acaban de demostrar. Todo el daño que ellos puedan hacer lo van a hacer. Todas las mentiras que puedan decir para salvarse las van a decir. Todo lo que puedan hacer para mantenerse en el poder lo van a hacer. Así en un lugar digan una cosa, por el otro hacen otra. Esto es una prueba. Mi padre no había hecho absolutamente nada, ningún crimen, no violó ninguna medida. Tenía menos de 24 horas de haber salido. Era imposible que violara una medida. Y lo dice su propio abogado Joel García en sus redes sociales. Entonces, se lo llevan como se lo llevan y tenemos que creer que realmente esto es una democracia. Esto no es una democracia. Nosotros seguimos en dictadura. Sí. Ramón, ¿cuántos años tiene usted? 29 años. 29 años. ¿En este momento usted está trabajando, estudiando? Soy estudiante de psicología. En una universidad allí. ¿Cuántos hermanos tiene, Ramón? Tengo 4 hermanos y una hija pequeña. ¿Usted es el mayor de los hermanos? Correcto, correcto. ¿Qué soporte emocional es usted, no? Bueno, trato de serlo. Trato de hacer lo posible. Me parece que usted es el que articula a toda la familia en este momento, el que está cargando con todo esto también. Sí, en efecto, mis hermanos y mi hija son mi responsabilidad en la casa. Obviamente hay ayuda por parte de tíos, tías, familiares, pero la responsabilidad principal recae sobre mí. Y la pregunta es tan simple pero tan diciente, Ramón, ¿cómo hace? Perdóneme, se lo digo así tan directo. ¿Cómo hace para resistir? Mira, quizás suene un poco cursi, pero yo resisto porque mi padre resiste. Mi padre es un hombre que, más allá de partidos, de lineamientos, mi padre es un hombre que ha sido consecuente con lo que ha dicho. Mi padre ha dicho que se va a arriesgar y se arriesga. Mi padre es uno de los pocos presos políticos que recapturan, incluso el mismo día. Creo que el único que recapturan el mismo día en todo este proceso. Y aún así, él se somete a riesgos y se somete a cualquier tipo de probabilidad de que le hagan daño,
simplemente para levantar su voz, porque él resiste y porque cree que es el camino. Y yo lo que hago es tratar de ser un reflejo de su fuerza, tratar de ser un reflejo de su coraje y de su resistencia. Y por eso yo siento que lo que le debo a él es ser, así sea la mitad de fuerte que es, en la casa con mis hermanos. Ramón, ustedes tienen un término venezolano muy diciente también y muy particular, muy tradicional, que es échenle bolas, ¿no? Correcto. Echarle bolas. Echarle Pues bolas. Ramón, Hay que échenle echarle bolas. Que nunca pierdan la fe. Aquí seguiremos con ustedes. Un abrazo enorme, gracias. enorme. Un abrazo a todos.